Bueno, a raíz de los premios Martín Fierro se me ocurrió un nuevo video. Principalmente para entender dos cosas. Habíamos hablado de la grieta en un video anterior y la grieta tiene que ver con varios factores, por lo menos desde mi punto de vista, que pueden ser interesantes. Primero, hay dos corrientes migratorias que marcaron mucho nuestra forma de ser como argentinos. La primera obviamente es la española, la segunda es la italiana, son las dos más grandes. Hay otras que también son importantes, pero que no las voy a mencionar por cuestiones de tiempo. Pero bueno, la primera, de la primera sale el criollo, la mezcla entre el indio y el español, que tiene varias representaciones. Primeramente, y la más conocida es la del gaucho. Eh, y para explicar un poco qué voy a decir, tenemos que explicar que el gaucho se conoce mucho en la Argentina con, eh, digamos, una frase que es la famosa gauchada, que demuestra una de las características que tiene el gaucho, el tema de hacer favores. La gauchada se conoce como hacer un favor, ayudar a alguien en una necesidad o por alguna circunstancia. Entonces es interesante tener en cuenta que el gaucho se lo conoce como una persona que ayuda, que siempre está pendiente, pero también tiene otros factores que son para tener en cuenta y que después voy a relacionar con la segunda corriente que decía. Eh, Uno de los gauchos más conocidos es el Martín Fierro, que incluso se le ha dado un premio y que hoy en día está en boca de todos, eh, que se le da al periodismo y a programas de televisión y radio, creo. Eh, que es interesante tenerlo en cuenta porque Martín Fierro es un personaje de ficción. O sea, el verdadero genio en realidad era José Hernández, que fue el quien escribió el libro. Martín Fierro habla incluso de lo podríamos caratular como delincuente. A raíz de, bueno, desventuras que tuvo este personaje, termina siendo prófugo de la justicia, termina siendo un desertor después de que haber sido mandado al ejército y que deserta de esta función que se le dio, termina siendo un asesino porque mata a un negro, a un gaucho y después a algunos policías al final del libro. Entonces, y termina coronando esto haciendo cuatrerismo y llevándose las vacas a los indígenas, que eran los enemigos de los soldados a los que en un tiempo pertenecía. Incluso hay una pelea con un gringo, con un italiano en el medio del libro, que también es interesante para tener en cuenta. Pero vemos este personaje eh, no quiero hablar mal de Martín Fierro porque es una genialidad el libro, pero es un delincuente, así, listo, lisa y llanamente. E incluso se le da un premio ahora a los periodistas, que algunos creo que hasta lo tienen bien merecido, pero bueno, a pensarlo, a tener en cuenta que no sé quién eligió el título, tendría que haber sido José Hernández y no Martín Fierro. Pero estas son características que tiene o sea, el personaje más conocido de la literatura argentina y de lo que se puede llamar el gaucho. Bueno, la otra corriente, que es la italiana, se mezcla y tiene varias características. No sé, podemos hablar de muchos personajes, perdón, si fui de foco, de muchos personajes. Lamentablemente no todos son buenos los personajes italianos que se conocen. Lo más conocido es la mafia, también conocido por películas y literatura. Pero un factor fundamental y principal, me gustaría empezar hablando por el más característico, por lo menos en Argentina, del italiano, es la forma de trabajar y la dedicación que tiene al trabajo. Es impresionante. El italiano, desde que llegó a la Argentina, por lo menos se los conoce en su mayoría así, trabajaban desde antes que saliera el sol hasta que se pusiera el sol. Y por eso el progreso que han tenido muchos de los italianos que vinieron acá, ¿no? Decía un dicho en mi familia: se le da un ladrillo y hacen una casa. Impresionante. Pero también voy a contar un pequeño relato para saber cuál es una de las características, para mí, que puede ser errónea, del italiano. El italiano, y lo he vivido, deformé una historia que viví personalmente, pero para que se entienda cómo es. El italiano, por ejemplo, siembra tomates, tiene un cajón y se va al mercado a venderlos,
mientras va con su cajón de tomate pasa por un montón de personas que están pidiendo, porque realmente los mercados están en lugares pobres, pidiendo comida, y él va a pasar con su cajón de tomates a venderlo, obviamente en todo su derecho. Va al mercader, al dueño del mercado, el postero le dice, bueno, quiero 100 pesos por el tomate. El postero le dice, no, te doy 50. No, quiero 100 pesos. No, te doy 50. Bueno, el gringo, porque acá se los conoce como gringos los italianos, va a agarrar su cajón de tomate, va a pasar de nuevo por entre medio de las personas que están pidiendo de comer o ayuda, va a ir a donde tenga que ir, va a comprar 100 pesos de gasoil, se lo va a tirar arriba al tomate y le va a prender fuego para que ese tomate mañana valga más. Al haber faltantes, los precios suben. Es medio burdo lo que le voy a decir, pero es una característica del italiano el pensar mucho en el sol. Me estoy ganando muchos enemigos con todo lo que estoy diciendo de los gauchos y los argentinos, de los italianos, pero esto plantea una grieta también. ¿Por qué? Porque dije, el factor principal del gaucho es la gauchada, y ese sentido, aunque después termine siendo un delincuente, de ayudar al prójimo. El italiano es muy trabajador, pero tiene un sentido de egoísmo bastante grande. Tienen estas dos corrientes, no sé cómo llamarlo, perdón, pero me limito estoy limitado en poder decirlo de alguna manera, pero vamos a tomarlo como dos personajes, un gringo y un gaucho. Tienen un factor principal que los enlaza y que tienen en común, que es la familia. Para los dos es fundamental, tanto en el Martín Fierro como para el italiano, familia. Si vemos una película quizá de mafiosos, sabemos que la familia para el italiano es fundamental. Estos dos personajes tienen por unión, por nexo, la importancia que le dan a la familia. La importancia de ayudar también a los que entran en su familia y a los que corresponden también a su grupo de amigos, ¿no? Los dos son muy conocidos también por tener lazos muy, muy firmes de amistad y de lealtad. Esas son características que tienen, pero también tienen muchos lazos de delincuencia. Argentina es considerada, o por lo menos a mi punto de vista, uno de los países más corruptos del planeta. A pesar de que pienso que Argentina tiene las características de una potencia, o las posibilidades de una potencia, siempre la corrupción ha sido nuestro talón de Aquiles, junto con la desunión también, y con ese espíritu de destruir todo lo que no nos gusta. O sea, si nuestro enemigo está ahí enfrente, tenemos que absolutamente destruir todo lo que hizo, sin poner sobre la mesa la posibilidad de edificar sobre lo que hizo el enemigo, ¿no? Y creo que son los factores que nos afectan. Y por eso es importante, a lo que voy, y para qué estoy hablando todo esto, tendría que haberlo empezado a decir desde un principio. Siempre que se construye algo tenemos que ver qué materiales tenemos. Por lo menos mi punto de vista. Si estamos en un lugar donde hay mucha madera, nuestra casa va a ser de madera. Si estamos en un lugar donde hay más piedra, nuestras casas van a ser de piedra. Eso se caracteriza en la cultura de todo lugar a donde podemos ir y conocer. Esto es un ejemplo. Para edificar algo tenemos que ver cuáles son nuestros pros y nuestros contras. Y yo creo que el gaucho, aunque otra característica del gaucho es muy trabajador también y a veces muy responsable, y también no tiene el mismo amor por el trabajo que tiene el gringo o el italiano, que ahí sí hay una diferencia. El italiano baja la cabeza y le da para adelante, el argentino es vago, pero también disfruta de otras cosas, y que también hay que tener en cuenta. Bueno, pero el factor principal, y a lo que apunta esto que estoy diciendo, es para que tengamos en cuenta con qué contamos y de qué manera podemos edificar sobre eso, ¿no? Tenemos muchas características muy buenas y excelentes, de las cuales tenemos que tratar de fundar. Y la grieta va a existir, pero se pueden hacer puentes.